Hola chicos y chicas, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran? Espero que bien. Hoy vamos a mirar las funciones trigonométricas, dando continuidad a lo que son nuestro tema del día de hoy, que son relaciones trigonométricas dentro de esas funciones trigonométricas. Antes de empezar es importante volver a recordar el concepto de la trigonometría. Habíamos dicho que la trigonometría es la rama de la matemática que estudia los triángulos, ya sean rectángulos, planos o esféricos, ¿sí? Antes de hablar de nuestra clase, que son las relaciones trigonométricas propiamente tal, es importante volver a recordar algunos conceptos sumamente importantes para trabajar más adelante con las situaciones problemáticas de los triángulos rectángulos en funciones trigonométricas. Acá podemos volver a recordar que un triángulo rectángulo es una de las clasificaciones según sus ángulos. Y ese triángulo rectángulo tiene la particularidad de que tiene un ángulo recto y tiene dos ángulos agudos. ¿Sí? Muy bien. Así también hemos visto que este triángulo rectángulo tiene dos bases, al cual le vamos a llamar cateto base y cateto altura. Y la parte que corta siempre va a ser la hipotenusa. A la hipotenusa lo vamos a designar con la letra A, al cateto base con la letra B y al cateto altura con la letra C. Así también hemos visto algunas fórmulas de los triángulos rectángulos. Habíamos visto que la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los dos catetos al cuadrado, al cual llamábamos teorema de Pitágoras. Así también habíamos visto, el mismo año en el séptimo grado, que la suma de los tres lados A más B más C es lo mismo que el perímetro, es decir, los contornos. También habíamos observado que la base por altura dividido 2 es el área, y también aprendimos que la suma de los tres ángulos interiores de cualquier triángulo suman 180 grados. En este caso, como tenemos un triángulo rectángulo, asumimos que el ángulo A es 90, por lo tanto podemos concluir que el ángulo B más el ángulo C es igual a 90, ya que A vale 90 y 90 más 90 dará 180. Muy bien, recordando esos conceptos fundamentales, vamos a mirar a la clase del día de hoy, que son nuestras relaciones de las funciones trigonométricas. Las definiciones o las funciones trigonométricas son seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante. La definición de seno dice cateto opuesto sobre hipotenusa. Coseno me dice cateto adyacente, o también se le llama contiguo sobre hipotenusa. Tangente es cateto opuesto sobre cateto adyacente. Cosecante. Cosecante es la operación inversa de seno. Por eso le puse al lado. Entonces la operación inversa de cosecante es seno. Fíjense que en seno tengo cateto opuesto sobre hipotenusa. Entonces, como cosecante es la operación inversa de seno, lo que se hace es invertir. Cateto opuesto pasa abajo y hipotenusa pasa arriba. ¿Sí? Fíjense. Acá tengo hipotenusa en el numerador y acá tenía en el denominador. Acá tenía cateto opuesto en el denominador y pasa al opuesto. Por eso se llama inversa. Coseno, su inversa es secante. La inversa es secante, entonces es coseno. Como seno es cateto opuesto sobre hipotenusa, secante va a ser hipotenusa sobre cateto adyacente. Tangente. Tangente dijimos que es cateto opuesto sobre cateto adyacente. Entonces cotangente va a ser cateto adyacente sobre cateto opuesto. ¿Pero qué significa opuesto o adyacente? Eso va a depender del ángulo en el cual yo me encuentro. La definición de seno me dice cateto opuesto sobre hipotenusa. Entonces, si yo estoy en el ángulo B, entonces el cateto opuesto es el que está enfrente y el adyacente es el otro cateto que sobra. Nunca puede ser esto porque esto es una hipotenusa. Entonces el cateto opuesto es el que está enfrente y el adyacente es el que sobra. Ahora bien, si yo me ubico en el ángulo C, el opuesto del ángulo C es el cateto C y el adyacente va a ser B. Siempre recordando que A es la hipotenusa. Si yo quiero saber la definición de coseno, coseno me dice que es cateto adyacente sobre hipotenusa. Si yo me ubico en el ángulo C, el adyacente de C es B. El adyacente de C es B, el que sobra, no el que está enfrente. El adyacente es el que sobra. Entonces, si yo estoy acá, coseno me dice cateto adyacente sobre hipotenusa, entonces va a ser coseno del ángulo C es igual a B sobre A. Eso vamos a entender un poquito mejor con los ejercicios. Para lo cual, acá tenemos un ejercicio. ¿Qué dice? Hallar todas las funciones trigonométricas
del ángulo alfa del triángulo teniendo acá. ¿Qué son? Ya sabemos que el ángulo A es el ángulo recto. Sabemos que esta es la hipotenusa, la que corta. Y en este caso tengo el cateto base que me vale 15 y que la hipotenusa vale 13. Muy bien. Quiere que calcule todos los ángulos, o sea, todas las funciones trigonométricas del ángulo alfa. Entonces, a lo cual yo voy a recurrir a las definiciones. Entonces, yo sé que seno, en este caso me pide del ángulo alfa. Seno del ángulo alfa, yo había visto que seno es cateto opuesto sobre hipotenusa. Entonces, si yo estoy en alfa, acá mismo, cateto opuesto va a ser 15 centímetros sobre hipotenusa. Y la hipotenusa es la que corta, entonces va a ser 113 centímetros. Luego voy a agarrar mi calculador y hacer una división común y corriente. Habíamos acordado que tomamos dos dígitos, o sea, dos números después de la coma, para que podamos unificar los criterios. Entonces, 0,13 es 15 dividido 113, me da 0,13. En realidad el resultado me sale, a ver si se puede ver, 132, 74, 33, etc. Entonces vamos a tomar dos números después de la coma, atendiendo que si el tercero es mayor que 5, automáticamente se redondea en el siguiente. Esta a modo de recordar. Muy bien, vamos a volver a mirar la segunda definición. La segunda definición dice coseno del ángulo alfa. Y vamos a nuestra definición que dice cateto adyacente sobre hipotenusa. Cateto adyacente sobre hipotenusa es la definición de coseno. Entonces yo voy a calcular coseno. Si yo estoy en alfa, el adyacente de alfa es este. Pero ¿qué pasa acá? Tengo un pequeño problemita que no tengo el valor de C. Entonces yo tengo en este caso, tengo cateto, coseno es cateto adyacente sobre hipotenusa. Entonces el adyacente del ángulo alfa, el opuesto dijimos que es 15 y el adyacente va a ser C. Entonces tengo C sobre hipotenusa. Ya sé que la hipotenusa vale 113 centímetros. Pero ¿qué pasa? No tengo el adyacente del ángulo alfa. Entonces en cálculo auxiliar tengo que resolver eso. Entonces en cálculo auxiliar voy a usar el teorema de Pitágoras, que dice que la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los dos catetos al cuadrado. Ya sé que la hipotenusa vale 13, entonces, 113 al cuadrado. Ya sé que uno de los catetos vale 15, entonces uno de los catetos vale 15 al cuadrado, más el otro cateto, que en este caso es el cateto altura, y yo quiero calcular entonces este otro cateto desconocido. Entonces, lo que voy a hacer es calcular ese otro cateto, que en este caso es el cateto altura, es igual a 113 centímetros, que está en su mismo miembro. Este está sumando, va a pasar restando. Y ahí, por despeje, resolviendo las operaciones indicadas, voy a tener que, agarro mi calculador, hago 113, entonces voy a hacer, hago 113 al cuadrado menos 15 al cuadrado, me sale como resultado 12.544. Entonces 12.544. Yo quiero el valor del cateto. La operación inversa entonces de la potencia es la raíz. La raíz de 12.544. Entonces ahí voy a obtener el valor del cateto altura, que va a ser. Entonces ahí obtengo el valor, la raíz de 12.544 es la raíz cuadrada 12 centímetros. Entonces el cateto altura ahora ya sé que tiene valor 112 centímetros. Entonces vale, ya sé que vale 112 centímetros. Entonces, como dijimos, coseno del ángulo alfa es cateto adyacente, que es 112. Escribo arriba entonces en el numerador 112 centímetros.
dividido la hipotenusa, y la hipotenusa es 113, agarro mi calculador, hago la división correspondiente de 112 dividido 113 y eso me da como resultado 0,99 centímetros, siendo 0,99. Muy bien, ahora vamos a la definición de tangente de alfa. ¿Qué me dice la definición de tangente? Tangente me dice cateto opuesto sobre cateto adyacente. Entonces, como yo estoy en el ángulo alfa, el adyacente, el opuesto, digo bien, el opuesto es 115. Entonces, 15 centímetros. Y el adyacente habíamos calculado que era 112 centímetros. De la misma manera agarro mi calculador y hago dividido 15 dividido 112. Y esta división nuevamente me arroja un resultado 0,13. Teniendo las tres funciones fundamentales, seno, coseno y tangente, ya podemos hallar las recíprocas o las contrarias. Habíamos dicho que la opuesta de tangente es cotangente de alfa. Entonces, como tangente es la opuesta de cotangente, podemos invertir en 112 dividido 15. Como coseno es la inversa de secante, podemos invertir en 113 dividido 112. Y habíamos dicho que la inversa de seno es cotangente secante, cosecante de alfa. Entonces, como secante es 15 sobre 113, podemos decir entonces que va a ser 113 dividido 15. Hacemos las divisiones correspondientes de cada uno y ya tenemos el resultado. Entonces ahí tenemos la definición haciendo la división de 112 dividido 15, 7,47. De secante haciendo la división de 113 dividido 112 me da 1,00. Si le quiero escribir los ceros, le escribo directamente 1, no hay ningún problema. Y cosecante, que es 113 dividido 15, es 7,55. Y ahí tengo todas las funciones trigonométricas, los valores de las funciones trigonométricas. Muy bien. Vamos a ver en el caso de que nos pida, supongamos que el ejercicio nos pida el ángulo beta. En este caso, el ángulo B no es el ángulo B, sino que es el ángulo beta. Entonces, como yo estoy en el ángulo beta, la misma cosa, voy a escribir las funciones trigonométricas. Seno del ángulo beta, no es el ángulo B. Beta, ya sabemos que seno es, voy a escribir acá, cateto opuesto sobre hipotenusa. Entonces, yo sé que del ángulo beta el opuesto es 112. Entonces escribo acá 112 sobre la hipotenusa. Y la hipotenusa yo sé que es la que corta y va a ser 113. Haciendo la división, ya voy a obtener que el valor de seno del ángulo B es igual a 112 dividido 113. Y haciendo la división, entonces sale como resultado 0,99. Vamos a la siguiente definición. Ya hicimos seno y ahora vamos a hacer coseno. Coseno del ángulo beta es igual a, la definición me dice, cateto adyacente sobre hipotenusa. Esa es la definición. Entonces yo me voy a ubicar en mi ángulo B. El adyacente de B es 15 y la hipotenusa es 113. Entonces voy a tener coseno del ángulo B es igual. Dijimos ya que el adyacente de B es 15 sobre la hipotenusa 113. Hago la división correspondiente entre 15 dividido 113 y ese resultado me arroja 0,13. Y ya tengo la definición de coseno del ángulo B. Y por último, para terminar,
puedo calcular cotangente del ángulo beta es igual. Si yo estoy en el ángulo beta, el cateto opuesto es 113. La definición me dice cateto opuesto sobre cateto adyacente, o también se le llama cateto contiguo. Entonces, para calcular tangente del ángulo B, el opuesto del ángulo beta en este caso es 112 y el adyacente es 13. Entonces va a ser 112, que es el opuesto, y el adyacente, que es 15. Agarro mi calculador para obtener finalmente tangente del ángulo B. Entonces lo que voy a hacer es dividir 112 dividido 15. 112 dividido 15 me da como resultado 7,47. A partir de teniendo seno, coseno y tangente, ya puedo hallar sus inversas, que son cotangente, que es la inversa de tangente, de coseno es secante y de seno era cosecante, haciendo las inversas. Es decir, por ejemplo, vamos a hacer un poquito. La inversa de tangente es cotangente. ¿Cómo se hace? Entonces voy a hacer acá las inversas. Entonces, cotangente del ángulo beta, lo único que voy a hacer es la inversa. La tangente de B es 112 sobre 15. Entonces lo que voy a hacer acá es invertir 15 sobre 112. La misma cosa para coseno. Coseno era 15 sobre 13. La inversa de coseno es secante. Entonces va a ser secante del ángulo beta es igual a, del revés, 113 sobre 15. Y la inversa de seno es cosecante. Entonces cosecante del ángulo B, como seno era 112 sobre 13, acá lo que vamos a hacer es 113 sobre 112. Hacemos las divisiones correspondientemente en nuestro calculador. Entonces 15. Entonces ahí tengo, una vez hecha la división o el cociente, tengo 0,13. 113 dividido 15 es 7,53. Y cosecante, que es 113 dividido 112, me da como resultado 1. Y ahí tengo las funciones trigonométricas tanto del ángulo alfa como del ángulo beta. Vuelvo a repetir. El opuesto es el que está enfrente, dependiendo del ángulo en el cual yo me ubico. Si yo estoy en el ángulo alfa, el opuesto de alfa es 15 y el adyacente es 112. Siempre esto va a ser la hipotenusa, no va a variar. Si yo estoy en el ángulo B, el opuesto del ángulo B es 112 y el adyacente es 15, dependiendo de la ubicación. Si yo estoy en alfa, el opuesto de alfa es 15 y el adyacente digo bien, es 112. Y ahí podemos solucionar entonces las funciones trigonométricas.